Hola, soy María Clara Calle. Bienvenidos al espacio de Medio Ambiente de France 24. La sequía es un asesino silencioso. Con esta frase, la Convención de la ONU dedicada a luchar contra la desertificación lanzó su más reciente reporte sobre los puntos críticos entre 2023 y 2024. Aquí se los mostramos. Son 7, según el informe de la ONU y del Centro Nacional de Mitigación de Sequías de Estados Unidos. Y estos son México, el Mediterráneo, el sudeste asiático, Panamá, la cuenca del río Amazonas, África Austral y África Oriental. Las causas de las sequías entre 2023 y 2024 incluyen un fenómeno de El Niño que elevó las temperaturas en algunas partes del planeta, el cambio climático inducido por el humano y la falta de cuidado en las fuentes hídricas. Todo ello desencadenó consecuencias que van desde escasez de agua potable hasta hambrunas, porque las tierras pierden su calidad para ser sembradas. Y África es particularmente vulnerable a los climas extremos del calentamiento global, lo que lo expone a sequías. En el este, Etiopía, Somalia y Kenia llevan 5 años con temporadas de lluvia más débiles de lo habitual. Y el Cuerno de África tuvo en enero de 2023 su peor sequía en 70 años. Más de 11 millones de cabezas de ganado murieron por la falta de alimento en el suelo. Y 23 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria alta. El surafricano vivió en julio de 2024 la que puede ser su peor sequía del último siglo. Más de 2 millones de hectáreas de cultivos se dañaron en Malawi, Mozambique y Zambia, mientras que en Zimbabue casi el 20% de la población corre riesgo de padecer hambre debido a la sequía exacerbada por el fenómeno del Niño en enero de 2024, como nos explicó Daniel Segay, oficial de programa de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y editor del informe. Southern and Eastern Africa has experienced one of the most difficult droughts in the recent history. África del Este y África Austral han sufrido una de las sequías más difíciles en la historia reciente. Los factores incluyen récords de calor, el fenómeno del Niño y el cambio climático. Esto puede poner en riesgo y llevar a la destrucción el suministro de agua, el rendimiento de los cultivos y los sistemas de energía. Así que es una combinación de causas. Y con cada mala cosecha y con cada animal que se muere, las comunidades se vuelven más y más vulnerables a los impactos de la sequía. Sin capital, sin recursos, no pueden invertir en comprar más semillas o pastos. Esto crea una especie de ciclo vicioso. Por eso es muy importante invertir en la resiliencia ante la sequía. No es un gasto, es una inversión. Y no solo África está afectada. Los países que están alrededor del Mediterráneo enfrentan escasez de agua y desertificación. Y aunque las sequías son normales para esta región, han sido más intensas y frecuentes desde la década del 50. España lo vive de primera mano. Estas condiciones provocaron que en septiembre de 2023 se duplicara el precio del aceite de oliva, porque solo se pudo cosechar la mitad de las aceitunas ante las condiciones del suelo que dejó el calor extremo. Marruecos, por su lado, lleva 6 años seguidos de sequía y a 2024 tuvo un déficit de agua de un 57%. Y en Turquía, el 88% de las tierras están en riesgo de desertificación, como se le conoce al proceso en el que el suelo fértil deja de ser productivo. El Mediterráneo y el sur de Europa eran considerados como una despensa agrícola, pero ahora son un punto crítico de las sequías. El incremento de la demanda y la oferta, el aumento de los precios de alimentos, la interrupción en los sistemas de producción de energía y el estrés hídrico en esta región van a aumentar. Es una parte de una crisis que inicia lentamente para la naturaleza global. Por eso, el Mediterráneo es un recordatorio de que ningún país y ningún sector económico son inmunes a la sequía y que todos debemos actuar. Ni siquiera uno de los pulmones verdes del planeta escapa de este fenómeno. En 2023 hubo una sequía que el informe cataloga como sin precedentes y posiblemente la más grave en la Amazonía. La situación fue tan difícil que el río Amazonas, uno de los más largos del mundo, perdió casi el 60% de su agua superficial. Esto se sumó a un incremento drástico de la temperatura del agua. Por ejemplo, el lago Tefe estuvo casi en 40 grados Celsius en septiembre de 2023, lo que generó la muerte de miles de peces y de más de 200 delfines amazónicos que están en peligro de extinción. Más al norte, en el Canal de Panamá, el tránsito de buques se redujo en 1/3 por los bajos niveles del agua entre octubre de 2023 y enero de 2024. Pero no todo es negativo y también existen soluciones. Las sequías muestran la importancia de proteger los acuíferos para no sobreexplotarlos.
Otra solución es racionar el agua, por ejemplo en los cultivos agrícolas, y cuidar la calidad de las tierras para que puedan retener humedad, como explica el experto. And nature-based solutions, especially investing on your land, is very important. Y las soluciones basadas en la naturaleza, especialmente invertir en tu tierra, es muy importante, porque si se regenera la tierra, podrán crecer los cultivos, se podrá hacer agricultura y muchas otras actividades durante los tiempos de sequía. Es como suelo decir, cuando hablamos de sequía no miramos arriba para ver si llueve, sino que debemos mirar abajo para ver si todavía los sembrados pueden crecer y podemos trabajar nuestra tierra. Entonces regenerar la tierra es muy importante para amortiguar la sequía. Pueden consultar más detalles de este informe en france24.com. Nos vemos la próxima semana. Un reciente informe de Naciones Unidas advirtió que el calentamiento global alcanzará niveles récord en los próximos 5 años. Esta situación va a generar climas extremos en todo el mundo. El planeta alcanzará un calentamiento global sin precedentes en los próximos 5 años. La proyección hecha por la Organización Meteorológica Mundial estima que el calentamiento promedio del planeta superará con 70% de probabilidad la cuota de 1.5 grados con respecto a la era preindustrial entre 2025 y 2029. El informe, realizado a partir de las previsiones de 10 centros internacionales, afirma que el aumento de la temperatura continuará luego de que 2023 y 2024 fueran los años más cálidos en los registros históricos. La agencia de la ONU también prevé que el calentamiento del Ártico siga superando la media mundial en los próximos 5 años. El calentamiento de 1,5 grados se calcula en relación con el periodo comprendido entre 1850 y 1900, antes de que la humanidad empezara a quemar industrialmente carbón, petróleo y gas, cuya combustión emite dióxido de carbono, gas de efecto invernadero ampliamente responsable del cambio climático.
Aunque este objetivo fue incluido en el Acuerdo de París en 2015, los climatólogos consideran imposible alcanzarlo, ya que las emisiones de CO2 aún no disminuyen en todo el mundo. De hecho, cada fracción de grado de calentamiento adicional puede intensificar olas de calor, lluvias extremas, sequías, deshielo de casquetes polares, del hielo marino y de los glaciares. De momento, el clima de 2025 no ofrece tregua. Emiratos Árabes casi 52 grados y Pakistán fue azotado por vientos mortales tras una intensa ola de calor. Ese es un tema sumamente preocupante por el impacto que tiene el cambio climático a nivel mundial y tiene que llamarnos poderosamente la atención porque nuestro país es particularmente sensible a este tipo de fenómenos. Estamos ubicados en una región del mundo que de alguna manera favorece toda esta biodiversidad que tiene el Perú, de la cual hablamos siempre, la selva, la costa, la sierra, el mar peruano, pero también depende mucho de las variaciones del clima. Nuestro país alberga casi todos los climas del mundo y nuestros productos, principalmente agrícolas, dependen también de los cambios climáticos. Entonces, como ya ha pasado anteriormente, si tenemos sequías prolongadas o lluvias intensas, inundaciones, se arruinan cultivos de papa, de mango, de arándanos, de espárragos, de uvas, etc. Y hay que tener en cuenta que miles de familias peruanas dependen precisamente de esto. Sus ingresos dependen de esto. Y más aún, si tenemos en cuenta que precisamente nuestros gobiernos en las regiones, las autoridades en las regiones, no se caracterizan precisamente por estar bien preparados ante este tipo de desastres. Os hablo de inundaciones y de sequías prolongadas. Por supuesto, y el tema agrícola, la seguridad alimentaria se vuelve esencial. ¿Qué se está haciendo con todos aquellos agricultores? Las semillas se están modificando, porque además estamos todavía en esta discusión sobre el transgénico, si sí, si el transgénico no. Están aquellos que dicen no, 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 y otros científicos que dicen sí, 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 porque necesitas hacer ciertas modificaciones a las semillas para resistir estos cambios climáticos, estas sequías. Es más, ya se trabaja con algunos transgénicos para algunos productos. No hay que satanizar ni todo, ni bueno ni malo. Hay que encontrar un camino. ¿Cuántos agricultores hoy han perdido sus tierras, ya no pueden cosechar por diferentes situaciones climáticas, ¿no? Así es, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que este tipo de avance tecnológico ha permitido que haya mayor producción de uva. Ahora, la uva peruana está bien posicionada en China, o sea, ha abierto un mercado sumamente importante en China, pero lamentablemente tenemos otros productos que dependen mucho del clima, o el clima que tenemos hacen que ese producto destaque en el mundo. Por ejemplo, los plátanos que salen de acá del Perú, las piñas, el problema que tuvimos con el mango, justamente el mango se había hecho para la exportación y acá se quedó una gran cantidad, porque para exportar tienes que cumplir ciertos estándares, ciertas cosas, que el mango estaba perfecto, pero para la exportación no. Entonces se quedó para el consumo interno una producción importante y eso se puede garantizar a través de tecnología. El agro no puede mantenerse como esta estructura milenaria, ancestral, donde si te das cuenta en muchas comunidades ya aquel que es el agricultor son personas adultas, incluso adultos mayores, no necesariamente los jóvenes. Así es, y ese es un fenómeno que se está repitiendo en diferentes regiones y hay que prestarle mucha atención a esta advertencia de Naciones Unidas porque es algo que podíamos enfrentar. Yo no estoy hablando de que lo vamos a enfrentar de acá a 5 años, o sea, lo vamos a enfrentar ya mismo. Claro. Y estas temperaturas nosotros ya las estamos viendo, ya hemos sufrido el impacto de inundaciones y de sequías prolongadas. Agroenergy. Energía solar al servicio de la agricultura. Presenta sequías y medidas de prevención. ¿Qué tal, amigo productor? Hablemos de agro con Agroenergy. La sequía se define como la ausencia de lluvia por un periodo prolongado o de forma más técnica, cuando la precipitación es menor al promedio histórico. Las consecuencias de un fenómeno de estas características afecta de manera directa a las actividades humanas como la ganadería y la agricultura. Los efectos más desastrosos de una sequía se reflejan en casi todos los aspectos económicos y sociales, debido a que las pérdidas de cultivos, así como de ganado y del sector agroindustrial ocasionan, entre otras cosas, una reducción en los ingresos económicos de la población, una disminución del poder adquisitivo, desempleo, pobreza, migración, retroceso en el nivel y calidad de vida, hasta llegar a condiciones extremas de hambruna y, a veces, conflictos civiles. El fenómeno de la sequía se puede presentar en casi todas las regiones del mundo y con diferentes grados de severidad, pero también hay áreas más propensas que otras, según su ubicación geográfica.
Por ejemplo, México tiene gran parte de su territorio en la franja de alta presión de latitud norte, por lo que cuenta con zonas áridas y semiáridas que coinciden en latitud con las regiones de los grandes desiertos africanos y asiáticos. En México, han ocurrido sequías de gran magnitud desde tiempos antiguos. Así lo demuestran los códices prehispánicos y relatos coloniales. Sus consecuencias se han incrementado de forma considerable, al grado de estimar a algunas como desastrosas. Dentro de las medidas de prevención ante este tipo de fenómenos hay que tener en cuenta varios elementos: el control en la demanda de agua de los sectores urbanos y agrícolas, el incremento a la infraestructura hidráulica de acopio de agua, la disminución de la contaminación de cuerpos de agua en general y el fomento a su reutilización, al igual que incentivar la investigación científica para el desarrollo de cultivos resistentes a las sequías. Es decir, en términos generales, se debe hacer un uso más eficiente del agua, fomentar las prácticas de producción con base en una agricultura sustentable, para reducir la erosión de suelos y permitir la rotación de cultivos. En cuanto a las medidas para mitigar los daños, una vez presente la sequía, se recomienda la reconversión productiva, que representa la utilización de cultivos más redituables, ya sea para forraje o pastoreo, en función de una previa identificación de la capacidad productiva más adecuada para la región en cuestión. Esto significa llevar asesoría técnica a los productores por parte de técnicos certificados. Otras recomendaciones son la reducción de las cabezas de ganado, a través de la selección de aquellas que tengan mayores posibilidades para sobrevivir, empleo temporal a la población afectada y, al mismo tiempo, brindar apoyos económicos a quienes tengan pérdidas agrícolas y ganaderas. ¿Y tú, ya conocías medidas de prevención contra las sequías? Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerda, AgroEnergy. Energía solar al servicio de la agricultura.